agosto se celebra el Día de la Mujer Radical, en homenaje a Florentina Gómez Miranda, una mujer de ley. De profundas e inclaudicables convicciones democráticas, luchó incansablemente por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los derechos civiles y las minorías, bregando por la igualdad de género. Acá vamos a hacer un recorrido por la historia, por los puntos significativos. Ella fue maestra, fue abogada, ahí se decidió hacer política, se hizo radical, fue legisladora y como tal responsable de una cantidad muy importante de proyectos, muchos de los cuales se transformaron en ley y comenzaron a marcar un cambio en la historia de nuestro país. Llegó al gobierno, llegó a la Cámara de Diputados el mismo día que el doctor Alfonsín asumía la presidencia de la Nación. Y durante 2 periodos presentó más de 150 proyectos de ley, entre los cuales se encuentra el del divorcio vincular, el de la patria potestad compartida, el reconocimiento a los concubinos y tantos otros que son historia muy reciente, pero que son hechos concretos de los que disfrutan las mujeres de hoy en día en nuestro país. Aquí la historia de Florentina Gómez Miranda. Bueno, como es de costumbre, yo agradezco a la Fundación Konex la distinción de que me ha hecho objeto. Aunque creo que se equivocó, porque no he hecho nada más que mis 96 años defender siempre mis derechos y cumplir con los deberes. Y sobre todo, creo que Konex tiene un gran optimismo, porque solamente un optimista da el fallo correspondiente a quien sabe que está en este mundo, porque el de arriba y el de abajo no se han puesto de acuerdo. No obstante lo cual, yo les voy a confesar que todas las tardes, después de realizar mi tarea, cuando vuelvo a mi casa, sin más compañía que el silencio, ni el más confidencia que la almohada, no obstante lo cual, yo recito este rezo laico. Ya que tengo 2 piernas y un bastón que me sostiene, unos brazos para abrazar y proteger, 2 manos para acariciar y escribir, 2 ojos para contemplar y leer, 2 oídos para escuchar y aprender. Siempre que tenga una palabra para ayudar, para contemplar, para agradecer. Mientras tenga 2 ojos para contemplar
y para leer, mientras tenga una mente libre para la duda, un corazón para amar y un alma para soñar, la vida será siempre para mí la más apasionante de las aventuras. Muchas gracias. En un almuerzo de la Asociación de Mujeres Jueces en diciembre de 2010, Florentina era la invitada especial. Admirada por todas, en esa oportunidad contó que quería festejar sus 100 años de vida en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires. El destino le jugó una mala pasada y no pudo cumplir con ese deseo. Murió el 1 de agosto del año siguiente. Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. En su despedida, Carmen Argibay, que era miembro de la Corte Suprema de Justicia, daba su último adiós a una señora, maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y decía: una atea militante despide a una católica pensante, destacando su trayectoria y sus valiosos aportes a favor de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de género. Florentina había nacido el 14 de febrero de 2012 en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Se recibió de maestra a los 17 años y, a pesar de que le hubiera gustado ser odontóloga, estudió abogacía en la Universidad de La Plata, donde se graduó en 1945. Al año siguiente se afilió a la Unión Cívica Radical y comenzó su tarea militante, que no la dejó hasta el mismo día de su muerte. Siempre le digo a las mujeres que todo se puede hacer si uno quiere, decía, y Florentina lo hizo. Entre 1983 y 1991 creó en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, la que presidió durante varios años, y desde allí presentó más de 150 proyectos legislativos de gran trascendencia social que produjeron cambios profundos en la vida de los argentinos. Temas que hasta ese momento eran impensados fueron abordados con valentía y compromiso. Puso en la agenda política nacional la discusión sobre la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la pensión al viudo, la pensión a la cónyuge divorciada, la igualdad de los hijos extramatrimoniales, el derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltero luego de casada, la pensión a la concubina y al concubino, la ley de cupo femenino y a muchos otros que no tuvieron tratamiento legislativo, como el estudio obligatorio del Papa Nicolau y la planificación familiar. Respecto del aborto decía claramente: yo tampoco quiero que la mujer aborte, pero no lo combato con la ley, sino con la educación sexual, con los anticonceptivos. Raúl Alfonsín, en su discurso de campaña de 1983, se refirió, comillas, a las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos.
A pesar de que a Florentina no le gustaban los elogios, recibió numerosos premios y reconocimientos. En 1999, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró ciudadana ilustre. La Universidad Nacional de La Plata, que es donde ella estudió, la distinguió como graduada ilustre el 23 de noviembre de 2010 por su defensa de los derechos de la mujer. Fue la primera egresada en recibir esa distinción. En aquella oportunidad, Florentina, visiblemente emocionada, agradeció a las autoridades de la universidad por este reconocimiento a una simple maestra que tiene como mérito haber vivido intensamente un siglo donde la política y la educación fueron motores de grandes cambios, y recibió un enorme aplauso. Nacida en Olavarría en 1912, fue la menor de 8 hermanas. Flaca, narigona y negra, ella misma se describía. Su familia y su padre, docentes, le transmitieron el amor por la educación. Se graduó de maestra en la Escuela Nacional de Profesores Mario Graham. Ya siendo docente, estudió libre la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó, habíamos dicho hace unos instantes, en 1945. Decía: he vivido toda la vida enseñando y aprendiendo. No hay otro camino que la educación. Soy maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y de las 3 actividades, la que más me ha servido en la vida fue la de maestra, aún en mi profesión de abogada. Y decía en otro momento: yo siempre digo que no hay nadie que se parezca más al político que el maestro. El maestro se para enfrente de la clase y se expone, y el político también. Ahora bien, ustedes me preguntan cuáles son las armas del maestro. Estas son únicas: la palabra, el libro y la pluma. Y el político tiene las mismas armas. El maestro tiene que ser un ejemplo, y el político también, afirmaba. Decía en otro momento: en 1929 me recibí de maestra y en 1944 de abogada. Me decidí a estudiar Derecho porque era la única carrera que podía cursar libre, debido a que solamente me presentaba en la facultad los días de exámenes. Nunca participé en la vida universitaria. Mi despertar a la política sucedió en 1945, y aunque soy de familia radical, decía, era de participación política muy tranquila, su familia. Dice: mi padre, aunque pagaba la cuota al partido radical, no podía afiliarse porque era vicedirector de escuela. Digamos que en aquella época no era muy común que una mujer desarrollara todas esas actividades. Durante su mandato como diputado nacional, dijo: éramos solo 5 mujeres. En aquella época obtuvimos derechos como nunca antes en la historia de la República. Con relación a la ley de cupos, aseguró: no creo que haya tenido el éxito que esperábamos. Nosotros, nosotras, pretendíamos que a las listas fueran las más trabajadoras, las mujeres más honestas y capaces. Pero no siempre sucedió eso. Si miramos una lista, probablemente las que llegaron son las que han tenido mayor posibilidad de que algún hombre les haga un lugar. Algunas se han hecho un lugar por ellas mismas, pero en la generalidad no sucede eso. En cuanto al ejercicio de la docencia, decía: durante los gobiernos que no eran más que tiranías disfrazadas, se sufría mucho. Fui maestra en la misma escuela desde 1945 a 1954. Enseñaba en 6º grado. Nunca puse el retrato de Eva Perón, nunca me puse luto cuando murió Eva Perón. Después de 23 años de servicio me dejaron cesante porque no reunía las condiciones necesarias para ser maestra, dijeron.
Me prometí a mí misma que iba a volver a la misma escuela, al mismo grado y al mismo turno. Y lo logré luego de la Revolución Libertadora. Después dejé mi profesión de maestra porque la abogacía y la política me insumían mucho tiempo. Entre los 10 mandamientos con que se regía la legisladora, destacamos: tener vocación de servicio, ser inflexibles en los principios y dúctiles en los procedimientos, y dar al partido en que se milita generosamente tiempo, trabajo, ideas, energías, renunciando si fuera necesario a distracciones, comodidad, seguridad y bienestar. Entre sus tantas máximas, hoy sobresale y conviene reiterar, ella decía, recordar que el pueblo al que tanto se invoca no necesita halagos sino verdades, porque el halago debilita y la verdad fortifica. A los 91 decía: siempre le digo a las mujeres que todo se puede hacer si uno quiere. En todos lados siembro algo. El único mérito que me reconozco es la coherencia. Lo que defiendo ahora es lo mismo que defendí a los 18, con la misma pasión y convencimiento. Hoy en día me admiten mucho más, y eso gracias a mis 91 años. Mi partido, como el resto, es 100% machista. Los mismos hombres que nos han gobernado son los responsables de todo el desastre y ahora son también los mismos que lo quieren resolver. Lo más destacado de su personalidad fue su capacidad de seguir aprendiendo de muy adulta, la porosidad de su subjetividad. Tenía una cabeza gigante. Hay que señalar que los temas del feminismo los incorporó en los 70 años. Comentó apenada por su fallecimiento Dora Barrancos, historiadora e investigadora del CONICET. Era un poquito testaruda, no se amilanaba con nada. Los varones del partido sabían lo difícil que era pelearse con ella, dijo Mabel Bianco, integrante del Comité Nacional de la UCR y directora de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer. Siempre se quejaba de que las mesas de discusión del partido estuvieran llenas de hombres. Todavía los hombres ordenan la política, se lamentaba. Conoció a Hipólito Yrigoyen en persona cuando su madre la llevó a pedirle un puesto como docente a poco de recibida, y ambos quedaron impresionados de la personalidad del otro. Murió en su casa de calle Sarandí, 1096, del barrio San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, el 1 de agosto de 2011. Esa casa la legó a las mujeres radicales. Allí funciona hoy la Casa de la Mujer Radical. La legislatura porteña la declaró sitio histórico y la biblioteca dentro de la casa fue declarada un bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad. Florentina decía: el único mérito que me reconozco es la coherencia. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Y a sus 99 años necesitaba, según sus propias palabras, 99 años más para lograr imponer la revolución educativa, para terminar con las desigualdades y adquirir buenos hábitos. Ejemplo de rectitud, honestidad, coherencia y valentía. La mujer argentina y la sociedad en general, prescindiendo de banderías políticas, debe agradecer a Florentina Gómez Miranda por haber abierto caminos hacia el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos. Resta mucho por hacer. También es necesario que se aplique en su totalidad buena parte de la legislación vigente, pero el camino ya está iniciado y es imparable. Nuestro reconocimiento a Florentina Gómez Miranda.